¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes en este estudio de profecía bíblica una vez más. Te quiero invitar a que cantemos a nuestro Dios. Vamos a hacer una oración y vamos a entregar nuestra vida a través de este canto que exalta y glorifica su nombre. Señor, te damos muchas gracias porque nos concedes el privilegio de estar reunidos, de poder abrir tu palabra, Señor, y poder conocerte un poco más, Señor. Abre nuestro entendimiento, ayúdanos a comprender tu palabra, Señor, las profundidades de la Biblia, Señor, y de tu conocimiento. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Te amo, mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Hoy vengo a adorar, postrado ante tu altar. Te amo, mi Señor, mi Padre Redentor. Hoy rindo todo a ti, porque me amaste a mí. Te amo, mi Señor. Tú eres mi castillo, en ti yo confiaré. Tú eres mi esperanza, a ti yo cantaré, porque tú eres todo para mí. Eres el alfa y la omega, eres el rey sobre la tierra. Me amaste hasta el final, diste tu vida por la mía y te entregaste para salvarme. Mi castillo, en ti yo confiaré. Tú eres mi esperanza, en ti yo cantaré, porque tú eres todo para mí. Eres el alfa y la omega, eres el rey sobre la tierra. Tú me amaste hasta el final, diste tu vida por la mía y te entregaste para salvarme. Eres todo para
Eres el alfa y la omega, eres el rey sobre la tierra. Tú me amaste hasta el final, diste tu vida por la mía y te entregaste para salvarme. Gracias, Señor, por entregarte y salvarnos, Señor. En esa cruz donde derramaste tu sangre, Señor, te amamos con todo nuestro corazón. Vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes en este estudio del libro del profeta Daniel. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Daniel, en el capítulo 4. Vamos a estudiar hoy los primeros 12 versículos en un tema que se titula La proclamación de Nabucodonosor o el edicto de Nabucodonosor después de que los 3 jóvenes judíos, Sadrac, Mesac y Abednego, fueran librados del horno de fuego y el rey Nabucodonosor se maravillara, se sorprendiera al darse cuenta que había un cuarto individuo adentro de ese horno, por lo cual el rey Nabucodonosor en el capítulo 4 emite un decreto, un comunicado, a través del cual exalta el nombre de Dios y además expresa un nuevo sueño que tendría en estos versículos. Voy a leer Daniel capítulo 4 del versículo 1 al versículo 12. Dice así: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo: Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Amados hermanos, este es uno de los capítulos más extensos del libro de Daniel, conteniendo 37 versículos. En él estudiaremos cómo Dios humilló a uno de los gobernantes más poderosos del mundo antiguo, me refiero desde luego a Nabucodonosor, y lo llevó a reconocer la excelencia en la vida de Daniel y de sus amigos, así como reconocer al Dios Todopoderoso, al Dios del cielo.
Dios tiene la preciosa facultad de humillar a los gobernantes, a los presidentes y primeros ministros, y al final de los tiempos, esto es justo lo que ocurrirá cuando Dios quebrante la soberbia y el orgullo de todos los dirigentes de las naciones y establezca su reino milenial a través de Jesucristo, su Hijo amado. En el capítulo 4 y 5 del libro de Daniel se encuentra el centro de la sección aramea del libro. Recuerden que este libro fue escrito desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7 en arameo. Entonces el capítulo 4 y 5 es el centro de esta sección y además trata acerca de cómo los reyes gentiles del mundo eventualmente reconocerán el poder y control de Dios sobre todas las cosas. Esto lo vemos en el capítulo 4 y 5. Ahora, en el capítulo 3 y 6, como si fueran, y de hecho son los capítulos que envuelven por fuera al capítulo 4 y 5, entonces en el capítulo 3 y 6 nos enfocaremos en la necesidad del pueblo de Dios a permanecer fieles al Señor en medio de tiempos de necesidad y de persecución. Este es el tema de los capítulos 3 y 6. Y los capítulos del exterior, por llamarlo así, los capítulos 2 y 7 tratan principalmente acerca de la profecía de los imperios gentiles mundiales. Así que vemos una estructura muy clara en toda la sección aramea del libro de Daniel. El capítulo 4 y 5 trata acerca de cómo los reyes gentiles son humillados y serán humillados y al final reconocerán el poder de Dios. Los capítulos 3 y 6 se enfocan en la fe del pueblo de Dios, en permanecer fieles al Señor en medio del horno de fuego. Y los capítulos 2 y 7 tratan principalmente acerca de la profecía bíblica, de cómo los imperios mundiales se irán desenvolviendo hacia el futuro y cómo al final el Señor los derribará y establecerá un reino milenial. Muy bien, en otro orden de ideas, regresando a nuestro texto de Daniel capítulo 4, sabemos por los capítulos anteriores que Daniel fue un hombre de oración intensa. Daniel le encantaba la oración, abría las ventanas de sus aposentos y postrado hacia Jerusalén oraba 3 veces al día. Por lo tanto, podemos estar seguros que Daniel oró en muchas ocasiones por el rey Nabucodonosor. Entonces, en respuesta a las oraciones de Daniel, el rey Nabucodonosor fue humillado tremendamente en el capítulo 4, como lo vamos a examinar a continuación versículo por versículo. Y aunque algunos teólogos dudan acerca de la conversión del rey por medio de la experiencia que tuvo en este capítulo 4, por ejemplo, Calvino pensaba que Nabucodonosor nunca se convirtió, pero es posible pensar hacia el final del capítulo que Nabucodonosor pudo haber puesto su confianza en el Dios de Daniel. En este capítulo 4 vamos a aprender cómo una persona soberbia, poderosa y orgullosa puede ser reducida a la nada, al polvo, después de haber tenido un poderoso encuentro con el Dios de Israel, con el Dios Todopoderoso. Y esto nos hace recordar las palabras de Santiago en el capítulo 4, versículo 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es importante humillarnos, hermanos, delante de Dios todos los días, porque si hay soberbia en tu corazón, si hay orgullo en tu corazón, si no estás tomando en cuenta a Dios en tus decisiones diarias, Dios te va a resistir. Dios va a salir de tu vida, salir de tu casa, salir de tu aposento, porque tú lo estás resistiendo. De ahí la importancia de humillarnos, de quebrantarnos constantemente delante del Señor. Ahora bien, quiero compartirles que hay algunos pasajes proféticos en el libro del profeta Isaías, específicamente el capítulo 13 y 14, que hablan acerca de la caída del imperio babilónico. De manera que los tratos de Dios con Nabucodonosor aquí en el capítulo 4 son una ilustración solamente
de cómo el Señor trataría en el futuro cercano con el orgullo y la soberbia de Babilonia y de las naciones gentiles. Y esto ha ocurrido a lo largo de la historia y ocurrirá hacia el final de la historia. En el tiempo futuro de la tribulación, Dios aplastará la incredulidad, el pecado, la ideología de género, la soberbia y el orgullo de todos aquellos que no le reconozcan como el Dios Todopoderoso. En el libro del Apocalipsis se nos describe claramente, a partir de Apocalipsis capítulo 6 en adelante, cómo Dios aplastará a las naciones gentiles a través de los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas para derramar su juicio sobre un mundo incrédulo. De manera que el tema principal de este capítulo 4 es el sueño de Nabucodonosor y su interpretación, además de el edicto y la proclamación que Nabucodonosor hace en los primeros 3 versículos. Quizá el versículo clave de este capítulo 4 es el verso 25, porque el objetivo del sueño es para que Nabucodonosor conociera, Daniel 4:25, que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Dios es el que gobierna sobre este mundo. De forma temporal le ha dado el gobierno de la política, de la economía, de la educación, de las artes a Satanás. Pero es Dios quien gobierna en realidad. Dios es quien quita reyes y pone reyes. No son los sistemas democráticos o los sistemas totalitarios o los sistemas parlamentarios o socialistas quienes escogen a los primeros ministros y presidentes. Es Dios quien tiene dominio en el reino de los hombres y da ese dominio a quien Él quiere. Ese es el tema principal del capítulo 4 de Daniel. Y otro tema importante también de este capítulo es la bancarrota espiritual y moral de Babilonia y de todas las naciones paganas, la cual se confirmará y estudiaremos cuando lleguemos al capítulo 5. Es importante también señalar que este pasaje no debe tomarse como una referencia a Antíoco Epífanes, quien vivió en el siglo II. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque algunos críticos buscan relacionar al Nabucodonosor del libro de Daniel con el Antíoco Epífanes del siglo II antes de Cristo, para demostrar que este libro es falso, que fue escrito por algún profeta, por algún charlatán en el siglo II. Sin embargo, esta teoría es imposible, ya que se han demostrado en los capítulos anteriores, hemos demostrado que el libro fue escrito aproximadamente en el siglo VI antes de Cristo por el profeta judío Daniel, y que los eventos del capítulo 4 están más relacionados proféticamente con la caída de Babilonia que ocurrió en octubre del año 539 antes de Cristo, que con cualquier otro evento relacionado con el tiempo de Antíoco Epífanes. Así que esta tesis de que Nabucodonosor está representando a Antíoco Epífanes en el siglo II y que Daniel fue escrito en el siglo II es una tesis completamente equivocada y falsa. Es muy posible que el mismo Nabucodonosor haya sido el autor de este capítulo 4. Y si Nabucodonosor no fue el autor, entonces él dictó este edicto, le dictó el capítulo 4 a alguno de sus escribientes, incluido posiblemente Daniel. Tal vez Daniel, bajo las órdenes del rey, fue quien escribió este capítulo. Sin embargo, aunque es el único capítulo de la Biblia escrito por un pagano, se incluye dentro del canon de las Sagradas Escrituras porque está considerado un capítulo escrito por el Espíritu Santo por inspiración divina. Y aunque algunos críticos otra vez alegan que este capítulo es un relato mítico, increíble, que no es de inspiración divina, esta conclusión de los críticos al libro de Daniel está muy equivocada y voy a explicar por qué. Está equivocada porque en los manuscritos más antiguos descubiertos en los rollos de Qumran, ustedes pueden buscar esta información en internet, pónganle rollos de Qumran, ahí ustedes se van a dar cuenta que en estos rollos se descubrió
los manuscritos más antiguos del libro de Daniel, que son mucho más antiguos que el siglo II y confirman la autoría del profeta judío Daniel. De manera que si en esos rollos de Qumran, donde aparece el libro de Daniel, se encuentra el capítulo 4, no hay razón por la cual debemos quitar el capítulo 4 del canon bíblico o pensar que no es de inspiración divina. Más bien, demostramos y creemos que el capítulo 4 es de inspiración divina y que pertenece a la palabra inspirada de Dios sin ninguna duda. Bueno, después de esta introducción, a través de la cual he tratado de explicarles estos detalles del capítulo 4 y el tema principal, vamos a introducirnos de lleno al estudio de los primeros 3 versículos del capítulo 4, en donde aparece la proclamación de Nabucodonosor. Vamos a leer Daniel 4, versículo 1. Dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Noten en primer lugar cómo este documento fue escrito por Nabucodonosor, o como lo explicamos, por alguno de sus escribas, o posiblemente por el propio profeta Daniel. Y noten cómo Nabucodonosor se identifica a sí mismo como rey. Nabucodonosor, rey, es la palabra aramea melech, que se tradujo aquí rey. Nabucodonosor sabía muy bien que él era sin duda el soberano rey de Babilonia, el hombre más poderoso, más fuerte y más rico sobre la tierra de aquellos tiempos. Y con esa autoridad de rey majestuoso, de melech en arameo, él le escribe este edicto o esta proclamación a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Quiero aclarar aquí que escribir edictos de esta forma era muy común en el mundo antiguo. Podemos encontrar ejemplos en los reyes asirios, por ejemplo en el rey Salmaneser III, que vivió del año 858 al 824 a.C., un poquito antes que Nabucodonosor, y también en el rey Esdraelón, que vivió del año 680 al 669 a.C., donde se declaran a ellos mismos reyes del mundo, tanto Salmaneser III como Esdraelón. Y también Ciro el persa, quien conquistara después Babilonia, dijo acerca de él mismo: yo soy Ciro, rey del mundo, gran rey, rey legítimo, rey de Babilonia, rey de Sumeria, rey de Akkad y rey de los 4 ángulos de la tierra. Así que esto de escribir edictos poniéndose ellos mismos como los reyes soberanos, como semidioses, era algo muy común en el tiempo antiguo. Y en el versículo 1, Nabucodonosor, rey, le escribe a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. La palabra pueblos proviene del arameo am y se refiere a todas las personas del mundo conocido, de los territorios, desde luego, del imperio babilónico. La palabra naciones del versículo 1 proviene del arameo umá, y se refiere a todas las tribus, personas o naciones del imperio. La palabra lenguas, lisaan del arameo, se refiere a idiomas o lenguajes. De manera que Nabucodonosor se dirige a todas las personas que habitaban su reino, no a todas las personas que habitaban el globo terráqueo. Esto hubiera sido imposible en aquellos años, pero sí se refiere a las personas que habitaban todo el imperio babilónico. ¿Dónde estaba establecido el imperio babilónico? Bueno, se encontraba en el moderno estado de Palestina, en la tierra actual de Transjordania, Siria, Egipto, Líbano, Irak e Irán. Así que en todas estas tierras de la actualidad se encontraba establecido el imperio babilónico. ¿Y qué les dice Nabucodonosor a todos estos pueblos, naciones y lenguas? Les dice: paz os sea multiplicado. Este es un saludo sorpresivamente parecido a los saludos del apóstol Pablo en muchas de sus epístolas en el Nuevo
Testamento. Ustedes han leído a Pablo en las salutaciones o en las despedidas, paz a vosotros, paz a vosotros. Pero en el mundo antiguo era también una forma de expresión común. También encontramos esta expresión en Daniel 6:25, por ejemplo. Aquí en el libro de Daniel, capítulo 6, verso 25, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Casi el mismo versículo de Daniel 4:1. Así que Nabucodonosor les desea a todas estas personas shalom, la shalom de Dios les sea aumentada en sus vidas. Y debemos recordar que la paz de Dios es un regalo que solamente poseen aquellos que le han entregado su vida verdaderamente al Señor, aquellos que han creído en Jesucristo como su Dios, como su Señor y como su Salvador. Jesucristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y si estamos afanados por algo, si estamos angustiados, si estamos preocupados, el apóstol Pablo nos dice en una de sus cartas, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias y ruegos y súplicas, y la paz de Dios, la shalom en el original hebreo o eirene en el original griego, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. En Isaías capítulo 26 versículo 3 dice el profeta, tú guardarás, Señor, en completa shalom, en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si tú eres una persona que estás en guerra con Dios, o que estás en guerra contigo mismo, o que estás en guerra con los demás, tú debes arrepentirte. Si tú eres creyente, si has confiado en Jesucristo, no es correcto que estés en guerra con Dios, que estés en guerra ahí adentro en tu mente y en tus pensamientos, lleno de angustia, lleno de preocupación, lleno de dolor, o en guerra con los demás, en pleito con tus familiares o con tus vecinos o con tus amigos. Esto no es correcto. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. De manera que el rey Nabucodonosor desea aquí a todos los pueblos, naciones y lenguas, shalom, paz os sea multiplicada. Vamos a examinar ahora el versículo 2. Dice Nabucodonosor, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, dice en el verso 2. Después de haber escuchado la revelación de su intrigante sueño en el capítulo 2, aquel sueño donde Nabucodonosor vio una estatua gigantesca, ustedes recuerdan, y después de haber contemplado cómo el Dios de Israel salvó a Sadrach, a Mesac y a Abednego del horno de fuego, al fin Nabucodonosor acepta que es necesario declarar, proclamar las señales y milagros que Dios había hecho con él. Esta expresión, señales y milagros, es muy común en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ocurre en Deuteronomio 6:22, en Deuteronomio 7:19, en Deuteronomio 13, verso 1 y 2, en Nehemías 9:10, en Isaías 8:18 y en muchos pasajes más. Y debido a esta expresión, señales y milagros, muchos han criticado la autenticidad otra vez del libro de Daniel y específicamente de este capítulo 4 al cuestionar cómo es posible que un rey pagano use un lenguaje bíblico. ¿Cómo Nabucodonosor está diciendo paz a vosotros y ahora voy a declarar las señales y milagros del Señor? Pareciera que Nabucodonosor fuera judío por su lenguaje y esto lleva a algunos críticos a descalificar el capítulo 4. Sin embargo, es muy importante que tú comprendas que existe gran similitud de lenguaje entre los salmos babilónicos y los salmos bíblicos. El uso del lenguaje es muy parecido. De hecho, el arameo es muy parecido al hebreo en muchas de las palabras. Así que no hay absolutamente ninguna duda, ningún problema
con que Nabucodonosor esté usando esta clase de lenguaje. Y aquí quiero darte una aplicación para tu vida y para la mía. Tomemos en cuenta que si este rey pagano, perverso, asesino, aceptó dar testimonio público de Dios al ver sus milagros y sus señales y sus maravillas, cuánto más nosotros que somos hijos e hijas de Dios debemos dar testimonio público del Señor y alabar su nombre todos los días, porque todos los días, amado hermano y hermana, todos los días Dios hace un milagro con nosotros. El hecho de que estemos vivos es ya de por sí un milagro. El hecho de que podamos respirar y podamos ver y podamos escuchar y podamos conocer a Dios es un milagro grandísimo. El hecho de tener a Cristo como Dios, Señor y Salvador de nuestras vidas es un milagro extraordinario. Y el hecho de poder venir ante el trono de la gracia y derramar nuestro corazón es un milagro todos los días. Así que si Nabucodonosor, siendo un pagano, siendo un impío, le dio la gloria al Señor, cuánto más nosotros debemos hacerlo. Y para hacerlo quiero llevarte al Salmo 92, versículo del 1 al 5, porque es un salmo de exaltación y de gloria que podemos usar todos los días para alabar a nuestro Dios. Salmo 92, del 1 al 5, dice el salmista: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Te alabamos, Señor, y cantamos salmos a tu nombre y queremos anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Regreso a Daniel en el capítulo 4, porque ahí en el versículo 2, Nabucodonosor habla de señales y milagros que el Dios Altísimo había hecho con él. Quiero explicarte esta sección del versículo. La palabra señal es la palabra aramea af, af, con acento en la a, af. Se refiere a una señal milagrosa, un portento o una maravilla. La palabra milagro, temaj, en arameo, se refiere a una maravilla, otra vez, o a un milagro de Dios. Nabucodonosor había sido testigo de las señales, de los milagros, de los portentos, de las maravillas del Dios Todopoderoso. Cuando Daniel le interpretó aquel sueño en el capítulo 2, Nabucodonosor le dio la gloria a Dios. Y más adelante enloqueció y quiso mandar a Sadrach, Mesach y Abed-nego a morir en el horno de fuego al haberse negado a adorar la estatua perversa que este malvado rey había construido. Y otra vez, al echarlos al horno de fuego, volvió a ver los milagros, los portentos, las señales, las maravillas del Dios Altísimo, cuando había un cuarto individuo, el Señor Jesucristo, que salvó a estos 3 jóvenes del horno de fuego. Por lo tanto, en el versículo 3, Nabucodonosor dice, Daniel 4:3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Noten cómo Nabucodonosor habla aquí de forma muy correcta acerca de las señales de Dios, de las maravillas de Dios y del reino de Dios y del señorío de Dios. De estos 4 elementos habla el rey Nabucodonosor y quiero detenerme un instante aquí. Nabucodonosor dice que las señales de Dios son grandes. Esta palabra señal ya la expliqué hace un momento. Af en arameo se refiere a una señal milagrosa, un portento. Y el salmista confirma esta declaración de Nabucodonosor en el Salmo 71, versículo 19 y versículo 20. Salmo 71, verso 19 y 20, dice el salmista: tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y males,
volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. El salmista está declarando que las señales, los milagros de Dios son grandes. Son tan grandes que aunque él muera, Dios tiene el poder de levantarlo de los abismos de la tierra, porque nuestro Dios es un Dios de milagros, es un Dios de resurrección. Nabucodonosor declara en segundo lugar que las maravillas de Dios son potentes. Potentes son sus maravillas. Lo mismo declara el salmista en el Salmo 86, versículo 10. Salmo 86, 10 dice el salmista: porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Nuestro Dios, amados hermanos, es un Dios poderoso, hacedor de maravillas. Solamente Él es el único poderoso, el único capaz de hacer milagros y maravillas. Él creó los cielos y la tierra con la palabra que salió de su boca. Él mandó un diluvio universal y arrasó con el pecado y con los pecadores, salvando a Noé y a su familia. Él se apareció a Moisés en una zarza ardiente y lo envió a liberar a la nación de Israel del pueblo egipcio. Él libró a Jacob de muchos males y lo transformó de tal manera que le cambió el nombre. Él levantó al profeta Elías y al profeta Eliseo haciendo multitud de señales y milagros. Él envió al Mesías, a su Hijo Jesucristo, a morir en la cruz. Y Él volverá otra vez a establecer su reino, porque nuestro Dios es grande y es hacedor de maravillas. Bien lo dijo el salmista y bien lo dijo el rey Nabucodonosor. En tercer lugar, Nabucodonosor declara que Dios es sempiterno, que el reino de Dios es sempiterno. El rey Nabucodonosor ya había escuchado esta verdad en la interpretación de su sueño en el capítulo 2. Si ustedes recuerdan, en Daniel capítulo 2, verso 44 y 45, dice que en los días de estos reyes, es decir, en los días de los imperios que se describieron en la estatua del sueño de Nabucodonosor, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, al imperio babilónico, al imperio medo-persa, al imperio griego, al imperio romano y al futuro imperio del anticristo. Dice el versículo 44, pero él permanecerá para siempre de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. El reino de Dios, amados, es un reino sempiterno, es un reino eterno, es un reino que no tiene principio ni final, y el rey de reyes, se llama Jesucristo. Él volverá muy pronto a establecer ese reino precioso. Y en cuarto y último lugar, el rey Nabucodonosor admite que el señorío de Dios es de generación en generación, de generación en generación. El apóstol Pedro confirmó esta verdad en su primera carta cuando escribió: para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Primera de Pedro 4:11, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Al Señor Jesucristo pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estas declaraciones de Nabucodonosor acerca de las maravillas de Dios, de los milagros de Dios, de la eternidad del reino de Dios y del señorío de Dios en la persona de Jesucristo, de generación en generación, nos revelan que Nabucodonosor tenía una comprensión intelectual correcta acerca de la identidad del Dios de Israel. Nabucodonosor sabía quién era el Dios de Israel, conocía que el Dios de Israel era un Dios de maravillas, de milagros, de portentos, de señales.
Sin embargo, en la próxima clase vamos a estar analizando el sueño de Nabucodonosor y nos vamos a dar cuenta cómo este rey no había creído en su corazón, en realidad, que el rey de Israel, que el Dios de Israel fuera el Dios todopoderoso. Tenía muchas dudas Nabucodonosor acerca de que el Dios de Israel fuera el Dios verdadero. Y así ocurre con muchos de nosotros cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, cuando nos es predicada la palabra de Dios y comprendemos intelectualmente que hay un Dios en el cielo, que Él es el creador de los cielos y de la tierra, que Él envió a su Hijo Jesucristo para salvarnos, que Cristo murió en la cruz, que Él resucitó al tercer día, y comprendemos en términos generales en nuestra mente qué cosa es el Evangelio. Pero el problema es que ese conocimiento intelectual no ha bajado a nuestro corazón. No hemos creído con toda nuestra alma y con toda nuestra mente que verdaderamente Dios es el Dios verdadero y que nosotros lo necesitamos. No ha habido un quebrantamiento en nuestro corazón. No nos hemos humillado delante de Dios, no hemos caído hasta el piso reconociendo nuestra enorme necesidad de Dios, porque hay orgullo en nosotros, porque hay soberbia. Si tú solamente conoces a Dios y al Señor Jesucristo de forma intelectual y te sabes las doctrinas bíblicas, ya has leído la Biblia, pero no hay una transformación en tu corazón, no has nacido de nuevo, no ha habido un cambio en tu vida, no hay un arrepentimiento genuino en tu vida, entonces tú no eres hijo de Dios. No eres hijo de Dios, no eres hija de Dios. El Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 3, versículo 5 a Nicodemo: de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en el verso 3 le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estimado amigo y amiga, ¿has tú nacido de nuevo? ¿Hay una evidencia en tu vida que eres cristiano? Las evidencias más comunes de alguien que ha nacido de nuevo, la primera es un profundo amor por Dios y por su palabra. El nacido de nuevo ama la palabra de Dios, ama cada uno de los versículos de la Biblia. Por eso intento explicarles cada versículo y cada palabra lo más detalladamente posible, porque tanto ustedes que siguen este estudio como su servidor amamos la Biblia. Amamos la palabra y queremos aprender de la palabra y queremos darle gloria a Dios por su palabra y queremos conocerlo a través de su palabra. Amamos al Señor, amamos a Cristo, amamos al Espíritu Santo, amamos la palabra de Dios. Amamos la oración. Esa es otra evidencia de alguien que ha nacido de nuevo. Es una persona que, aunque se sienta bien o aunque se sienta muy mal o aunque esté muy contenta o muy triste, muy deprimida, ora a Dios, porque sabe que su vida depende de Dios, no de su estado de ánimo ni de sus circunstancias. En tercer lugar, una persona que ha nacido de nuevo es una persona que vive una fe arrepentida. Una fe todos los días en Cristo, en el Padre, en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios, que lo lleva a un arrepentimiento constante. Y antes tú eras una persona muy soberbia, muy orgullosa, una persona traidora, una persona mentirosa, una persona que usaba malas palabras, una persona llena de vicios, de males, de envidias. Pero ahora que has nacido de nuevo, odias el pecado y deseas arrepentirte con todo tu corazón del pecado que practicabas con anterioridad. Y eso trae un cambio en tu vida. Hay un cambio evidente. Las personas a tu alrededor te dicen: ¿qué te pasó? ¿Qué es lo que ocurrió contigo? ¿Por qué ya no usas esas malas palabras que utilizabas antes? ¿Por qué ya no estás atado al alcohol, a las drogas, a la inmoralidad sexual, al adulterio? ¿Qué te pasó? Y la respuesta es: he nacido de nuevo. No solo comprendí el Evangelio en mi mente bajó a mi corazón y trajo un cambio a mi vida. Si tú conoces el Evangelio pero no hay estas evidencias en tu vida, es importante que te humilles delante de Dios. Como lo vamos a ver la clase siguiente y las clases que siguen, cómo Dios tuvo que quebrantar a este hombre que conocía intelectualmente a Dios, conocía que Dios era el Todopoderoso, pero seguía creyendo en los dioses babilónicos. Hizo una mezcolanza de dioses, Nabucodonosor. Le daba gloria al Dios del cielo, pero también le daba gloria a Marduk,
y a Ishtar y a todos los dioses babilónicos, y esto no es correcto. De tal manera que Dios lo tuvo que quebrantar, de tal forma que Nabucodonosor quedó reducido a un animal, se comportaba como animal, y desde ahí Dios lo levantó. ¿Qué tendrá que hacer Dios contigo para que tú comprendas que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, para que tú comprendas que debes nacer de nuevo? Si tú deseas hacer una oración para acercarte al Señor, tal vez por primera vez en tu vida, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Hemos analizado 3 versículos solamente, pero tú nos has hablado profundo al corazón. Y si este rey impío, pagano y perverso te dio la gloria, aunque todavía no te conocía, ¿cuánto más nosotros te daremos la honra y la gloria y la alabanza? Porque nosotros sí te conocemos, Señor. Y si hay alguien en este momento que aún no te conoce, que tal vez el evangelio ha entrado a su mente intelectualmente, pero no ha bajado a su corazón, no hay un arrepentimiento genuino, no hay un cambio en su vida, yo te pido que tu Espíritu Santo le hable a esa persona, que la toque en este momento y que derribe las fortalezas y los demonios diabólicos que han oprimido a esa persona por muchos años, y que se pueda entregar a ti en este momento. Y si ese es tu caso, dile estas palabras al Señor. Señor, en este instante yo me arrepiento de mi maldad, de mi orgullo, de mi soberbia, de mis mentiras, porque muchas veces he mentido, muchas veces te he traicionado, Señor. He vivido una vida lejos de ti, apartado del evangelio. Perdóname, Señor. Tráeme hacia ti, Señor. Te recibo, Señor Jesucristo, como mi Dios, como mi Salvador. Quebranta mi orgullo, mi soberbia, mi pecado, y concédeme el milagro de nacer de nuevo. Todo esto te lo pido en tu precioso nombre. Amén. Que Dios te bendiga si has hecho esta oración y comienza a seguir al Señor Jesucristo y a amarlo a Él con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hasta aquí dejamos la clase de hoy. Vamos a continuar la próxima clase con este edicto que publicara Nabucodonosor y vamos a comenzar a analizar la primera parte del sueño de Nabucodonosor. Que Dios te bendiga. Muchas gracias por haber seguido este estudio y nos vemos la próxima semana. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje